Dennis Oswald, que es el director CEO del Instituto Wiper, y vamos a empezar con él. A lo largo de la presentación les pediría, por favor, que escriban sus preguntas. Al final vamos a tener una sesión de respuestas, de preguntas y respuestas, en donde por supuesto vamos a abordar estos comentarios después de la presentación. Muchas gracias a todos por estar aquí, Dennis, y a todos por estar aquí hoy. Gracias, Alejandro. Buenos días. En Latinoamérica o donde se encuentren, en Brasil o donde estén. Es un gran honor para mí presentarles el resultado de este estudio a nombre de FIFARMA y estoy muy agradecido con todo el equipo que nos han dado muchísimo apoyo y igualmente a mi equipo que ha trabajado muy duro durante los últimos meses para producir y preparar estos resultados. Y estoy muy feliz realmente de que Carla va a presentar estas diapositivas y después les voy a dar algunos comentarios acerca de por qué este estudio es tan único y tan importante para la región y por qué crea tanto espacio para realizar acciones. Todos estamos pensando en la salud, si lo pensamos, con frecuencia se ve como como que se come el dinero en el sector social, es un problema para la sociedad porque tenemos muchos gastos. Me parece que ese es el argumento raro, equivocado. Es simplemente un motor de innovación, de crecimiento y una mejor salud. Y tenemos que cambiar esta perspectiva y este estudio nos va a ayudar porque tenemos que identificar, si lo pensamos en salud como la inversión, ¿cuál es el retorno de esta inversión? Y esta es la razón por la cual empezamos hace un par de años, junto con FIFARMA y con otras instituciones, con WIFOR, hemos desarrollado una asociación para escribir un paper que dice, si no lo podemos medir, no lo podemos arreglar. Tenemos que poder medirlo, tenemos que darle la forma, cambiar el sistema de salud en el mundo. Y las métricas para medir la economía, la métrica de la economía. Entonces, el impacto de esto tiene que ver, esto impacta el PIB local en sus países. Entonces, dentro del sistema de la salud, con todas las inversiones, ustedes son el único sector en el mundo que están creando mejor salud, mayor productividad, mayor crecimiento, mayor innovación. Y es por esto que les quiero dar como el marco. Estos son cifras de los diferentes países. Y solamente quiero mostrar que Brasil, que con 9,6% de gasto, mm, 9,6% de inversión en salud, porque me gusta voltear la idea, tener este impacto económico y tener el, esto es también sin incluir los efectos sobre los sectores adyacentes ni la mejoría en la salud. Entonces, para una economía pequeña es inteligente invertir en la salud y esa es la razón por la cual nosotros juntos hemos sugerido que estas métricas son las que tenemos que tener para poder medir el retorno a la inversión en salud. Y lo primero es que tenemos que medir en dónde están los costos, cuál es la carga socioeconómica, y eso hace parte de los resultados de este estudio que en un segundo vamos a escuchar. La segunda parte es que tenemos que medir el impacto de la inversión en salud en la capacidad humana, el impacto social en innovación, el impacto social en las intervenciones. Y el tercero es que hay una dimensión económica que como ya reportamos antes, como ya les reporté antes. Y esta es mi última diapositiva y le voy a dar la palabra a Carla, que inmediatamente le vas a presentar los resultados. También tenemos que crear un entendimiento en los... junto a la burbuja de la salud, tenemos que crear un entendimiento de que es inteligente invertir en la salud, porque este es el punto de inicio de una retroalimentación buena. Si usted es inteligente en sistemas, procesos y innovación en productos, entonces vamos a crear una mejor salud. Y una mejor salud va a crear mayor productividad crea mayor riqueza y esto crea también mayor espacio y después se puede volver a invertir con esto.
para poder cerrar este ciclo, pero para poderlo hacer, para saber exactamente dónde invierte, tenemos que saber dónde está la mayor carga socioeconómica. Ahora le voy a dar la palabra a Carla, quien va a cambiar al español. Gracias, Denis, por su presentación. Solo quisiera señalar un par de cosas que usted mencionó. Este es el primer estudio llevado a cabo en Latinoamérica de este tipo. Es un estudio único y en 8 países, por supuesto. Entonces, muchísimas gracias por esa introducción. Ahora le vamos a dar la palabra a Carla Hernández Villafuerte. Carla tiene más de 15 años de trabajo y experiencia en la economía de salud. Tiene un PhD en economía de la Universidad de Cunningham en Alemania y ella se ha especializado también en econometría. De hecho, Carla viene de Latinoamérica, desde Costa Rica. Es por eso que tenemos este interés en investir en esta región. Muchas gracias por estar aquí. Tiene la palabra. Gracias, Alejandro. Pues me encanta estar aquí para presentar lo que hemos estado analizando en los últimos meses, porque da una visión muy clara de la importancia de la economía de la salud y la importancia del sector salud para nuestros países. Entonces, ¿cuál es la idea del estudio que yo les traigo aquí? Bueno, lo que queremos analizar es lo que llamamos socioeconomic burden o carga socioeconómica. Y esto se basa en la idea de cómo estamos utilizando el capital humano y cómo este se ve afectado cuando los pacientes sufren de enfermedades, ¿no? Entonces, cuando tenemos que las personas sufren de alguna enfermedad, lo primero que vamos a ver es que van a reducir su productividad. Y cuando reducen su productividad, lo que tenemos es que disminuye también esta oferta laboral en el país. Entonces, ¿cuáles son los efectos de disminuir esta oferta laboral? Y lo que les voy a presentar hoy es cómo medimos eso en términos monetarios. Pero antes de ir a los resultados, me gustaría enfatizar por qué es importante conocer esta carga socioeconómica de las enfermedades en nuestros países. Primero que todo, esta carga socioeconómica que, como ya dije, se ve reflejada en una disminución en la oferta laboral, lo primero que hace es que eh, hace más lento el crecimiento económico y en algunos casos incluso puede parar el crecimiento económico de nuestros países. ¿Y por qué? Primero porque lo que tenemos en Latinoamérica es que no es tan fácil conseguir trabajadores cualificados para algunas posiciones. Cuando estos trabajadores cualificados son pocos y además sufren de algunas enfermedades, tenemos que es todavía más difícil ocupar ciertos puestos, disminuyendo el crecimiento económico y también la innovación de nuestros países. La otra parte es que las enfermedades más importantes en Latinoamérica ya no son aquellas que afectan solo a las personas mayores, pero están también afectando a los trabajadores o a las personas en edad de trabajo, ¿no? Este age population que pueden ver aquí. Con, por ejemplo, muchos tipos de cáncer, algunas enfermedades cardiovasculares. Entonces, estamos reduciendo la productividad en el grupo de edad más productivo. La otra cosa muy importante es que Latinoamérica está viendo un cambio en demográfico. Ahora vemos que nuestras sociedades están envejeciendo y menos o una porción menor de trabajadores está manteniendo a una proporción más grande de personas mayores. Algunas estimaciones sugieren que para el 2080 van a ser más o menos un 20, un 30% de la población en Latinoamérica por encima de los 65 años. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que si primero que todo estas poblaciones en edad de trabajo tienen niveles de salud bajos, vamos a tener que la oferta laboral va a ser inestable y va a afectar también, por ejemplo, a la sostenibilidad fiscal de nuestros países, pero también va a afectar a nuestro crecimiento económico y, como ya mencioné antes, a la posibilidad de innovación. Otra cosa importante es que para atacar, digamos, estos efectos que ya mencioné, las políticas en el futuro probablemente van a estar también más inclinadas a aumentar la edad de pensión, ¿no? Así que tenemos que darle posibilidad
a la sociedad de tener adultos mayores más sanos que puedan, digamos, compensar por esta falta de trabajadores en edad laboral. Otra cosa muy importante que no solo tiene que ver con el crecimiento económico, pero que tiene que ver con que esta reducción en la oferta laboral crea inequidades que ya de por sí existen en Latinoamérica. Primero, por ejemplo, las enfermedades más comunes, cardiovasculares, cáncer, etcétera, ocurren sobre todo en los grupos más pobres de la población, ¿no? Creando más inequidades, reduciendo los ingresos en estos estratos sociales, que además afecta el acceso a salud de estos estratos sociales, porque en Latinoamérica una cosa muy importante es que una buena parte de la población gasta en su bolsillo para acceder a medicamentos. Si reducimos el ingreso, esto también se ve reflejado en una reducción en el acceso a salud. Y otra cosa es el efecto generacional, ¿no? Cuando una familia ve la productividad reducida, ve sus ingresos reducidos, no van a tener suficiente dinero para invertir en una futura generación y esto va a reducir las posibilidades de mejores trabajos, de salir de este círculo de pobreza para futuras generaciones. En Latinoamérica, otra cosa, cuando hablamos de inequidades que es fundamental, es el trabajo informal. Aquí, como pueden ver en este gráfico, bueno, creo que está marcado Brasil, pero pueden ver los países que vamos a ver hoy. El trabajo informal representa un porcentaje muy importante de la población. Ujú. Entre más o menos el 30% en Chile y casi el 70% en Perú. Los trabajadores informales o el sector informal se reconoce que es menos productivo y no es porque estas personas trabajen menos, es porque en el trabajo informal hay menos economías de escala, ¿verdad? Y las personas que trabajan ahí tienen, digamos, niveles de educación menores, así que en general la productividad en el trabajo informal es menor. Si además sumamos a esto que existe desigualdad en salud que afecta a esos trabajadores, los trabajadores informales se vuelven un sector muy vulnerable cuando hablamos de la carga socioeconómica. Son los que pierden los trabajos más fáciles y a los que les queda más difícil volverlos a recuperar. Ok, eso era para contarles por qué la carga socioeconómica, por qué conocer el valor de la carga socioeconómica es importante. Una vez que lo conocemos, ¿qué podemos hacer con esto? Lo que queremos es, primero, reconocer que existe esa carga socioeconómica y reconocer que cuando invertimos en salud, reducimos la carga socioeconómica y no solo mejoramos la salud de las personas, pero también la salud económica del país. ¿Cuál es el valor de esa inversión en salud a nivel económico? Esa es la primera pregunta. La otra pregunta que también vamos a explorar hoy es cuáles son las áreas de salud o las enfermedades que generan una mayor carga económica. Y cuando entendemos estas dos cosas, podemos o tenemos mejores armas para crear políticas de salud que tengan diferentes elementos, prevención, promoción, tratamiento de enfermedades que beneficien y que nos ayuden a crecer eh, en nuestros países. Y esta información sirve no solamente en el sector salud, pero también sirve a nivel nacional para entender que lo que localizamos o lo que ponemos de dinero en el sector salud va a devolverse otra vez como una inversión en la economía. Como ya dijo Denis, el problema de los últimos tiempos es que el sector salud se ve como un traga monedas, como un traga dinero, que un sector que no produce, cuando en realidad es una parte primordial para mantener las economías funcionando. Ok, eso como introducción de los que quiero hablarles hoy y vamos a ver un poquito cuál es la idea del proyecto. Como ya les dije, el objetivo principal es medir esta carga socioeconómica en 8 países en Latinoamérica, que son la lista que tienen aquí. Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México y Perú, y para 7 enfermedades, que ya mencionaré más detalle en un momento. Lo que hicimos fue escoger enfermedades que se relacionan o que están ubicadas en estos 3 niveles o en estas 3 categorías
en las que divide el Global Burden of Disease Study, las enfermedades, ¿no? Que no es la misma clasificación que utilizamos cuando hablamos de los ICD codes. Es una clasificación diferente donde el nivel más alto es una sombrilla más grande que cubre más enfermedades. Como pueden ver aquí, las cánceres están ahí. Y el segundo nivel es un poco más específico. Cuando hablamos de cáncer, en el tercer nivel, perdón, tendríamos cáncer de seno, leucemias. Y en el nivel 4, un poco más, todavía más específico, podemos ver que, digamos, leucemias se clasifican en todavía más puntual. La idea aquí era mirar el, que el nivel más agregado, aquí arriba, el objetivo era ver si en realidad tenía una mayor carga socioeconómica que si lo vemos en un nivel más específico. Hemos escogido estas 7 enfermedades que están aquí, que reflejan la mortalidad y la morbilidad en los países latinoamericanos que escogimos y que también reflejan intereses especiales en términos de política de salud en estos países. Enfermedades cardiovasculares, neoplasmas, enfermedad isquémica del corazón, enfermedades respiratorias bajas, cáncer de seno, diabetes y migraña. El gráfico que tienen aquí está basado en años de vida ajustados por discapacidad. Años de vida ajustados por discapacidad es un valor negativo. Entre más alto, peor, ¿no? Y aquí lo que dice es cuál es el porcentaje de estos años de vida ajustados por calidad que corresponden a cada una de estas enfermedades. Como pueden ver, las del nivel 2, que son las azules, son las que tienen un mayor nivel de años de vida ajustados por discapacidad. Estas DALIs, que vamos a nombrar desde ahora, DALIs. Estas 7 enfermedades, por ejemplo, en Argentina representan el 40% de las DALIs, en Chile casi el 35%, y si vamos al otro lado, en Perú el 28.5%. Les voy a hablar muy por encima de la metodología para que podamos entender los resultados. Y lo primero que quiero decirles es que la idea aquí es medir estas pérdidas de productividad, pero la metodología que aplica Whiteford es muy distinta de lo que van a encontrar en cualquier otro estudio. ¿Por qué? Porque juntamos dos cosas. Juntamos lo que es el input and output analysis, que es las cadenas de valor, con conceptos de economía de la salud. Aquí, por ejemplo, vemos no solo los efectos directos en la economía, pero lo que en inglés se llama spillover effect, que creo que lo voy a decir en la presentación, spillover effect, efectos spillover. Sí. Y aquí la idea es que no solamente en el sector económico donde la persona vuelve a trabajar hay un efecto, pero también en otros sectores económicos. Vamos a mencionar eso en un momento. También vemos no solamente el trabajo remunerado, pero medimos también el trabajo no remunerado. Y una cosa muy importante es que en lugar de medir las pérdidas de productividad valorando una hora de trabajo que no se puede dar porque el paciente no pudo ir a trabajar, viendo los salarios, lo que hacemos es que vemos esto que se llama el valor añadido, gross value added del país. Cuánto el trabajo de una persona añade a este gross value added del país, este valor añadido del país. Y esto es una medida que refleja más la contribución de un trabajador que el salario, porque el salario refleja más lo que pasa en la oferta y demanda en el mercado laboral que en realidad lo que el trabajador está añadiendo. Esta metodología ha sido en diferentes versiones, publicada y probada en peer review journals, en otros proyectos, en presentaciones, en libros. Si alguien tiene interés, con mucho gusto podemos mandarle una lista más grande de publicaciones. Como ya les dije, vemos lo que es el trabajo remunerado y el trabajo no remunerado. Las dos cosas cuentan. El trabajo no remunerado, cuando hablamos de trabajo no remunerado, pensamos en todo aquello que si usted no hace en su casa, tiene que contratar a alguien para hacerlo. Por ejemplo, cocinar, cuidar de los niños, reparar la casa, etcétera. Si una persona no puede hacerlo, tiene necesariamente que contratar a una tercera persona, porque si no, no puede
continuar, digamos, con su vida. Entonces, esto es una parte muy importante porque añade al crecimiento económico, aunque no se ve en las cuentas formales nacionales. Además, refleja también mucho el trabajo que hacen las mujeres, que son las que comparten, digamos, una proporción más alta de este trabajo no remunerado, y también el valor de la contribución de personas adultas mayores en el hogar. La otra cosa es eso que les hablaba de los efectos directos y los spillovers effect, que son estas dos cosas juntas. Los efectos directos, como ya dije, tenemos un paciente que se recupera, vuelve a trabajar en el sector, por ejemplo, de automóviles, ¿no? Entonces, el sector de automóviles tiene una mayor oferta laboral, puede producir más, pero para producir más necesita también de otros inputs, de consumir de otros servicios. Y eso le llamamos efectos indirectos. Va a otros sectores y adquiere productos. El, el efectos directos e indirectos hacen que también haya más gente que está contratada y el gasto general o los ingresos en general del país de las familias aumentan. Estos ingresos se consumen en bienes para la familia y a eso le llamamos efectos inducidos. Entonces tenemos efectos directos, indirectos e inducidos. Y estos dos juntos, los indirectos e inducidos, es lo que llamamos spillovers effect, que van a ver ahora en los resultados. Y finalmente, para terminar esta parte de la metodología, muy rápido, el, los dos supuestos importantes que tenemos aquí. Como ya les dije, sacamos las enfermedades y lo que se llama Global Burden of Disease Study, ¿no? Y ellos proveen lo que se llama DALIs, años de vida ajustados por discapacidad. Las DALIs tienen dos partes. Una que refleja la mortalidad, que son los años de vida perdidos porque una persona muere antes de lo que hubiera muerto si no sufre la enfermedad, y los años de vida ajustados por discapacidad, estos que están aquí, que reflejan la morbilidad. Entonces, estos años de vida por discapacidad reflejan sobre todo la severidad de la enfermedad. Cuánto se reduce la calidad de vida de una persona en un año específico porque sufre de una enfermedad particular. Esta mortalidad es un poco diferente. La vemos con dos supuestos. El primer supuesto lo llamamos Human Capital Approach, HCA. Y aquí asumimos que cuando una persona fallece, perdemos todos los años que esa persona hubiera podido trabajar hasta el final de su vida productiva. Aquí asumimos que una persona puede producir en trabajo no remunerado hasta los 85 años o en trabajo remunerado hasta los 70 años. Entonces, si alguien muere a los 50, perderíamos de trabajo no remunerado 35 años y de trabajo remunerado 20. Ahora, el otro supuesto es que decimos, no, un momento, pero en el país existe un alto nivel de desempleo. Entonces, en realidad lo que sucede es que en un año el puesto que esa persona dejó se sustituye por otra persona que estaba en ese grupo de personas desempleadas. Y a esto le llamamos FCA o Friction Cost Approach. Estos son los dos supuestos esenciales que van a ver en los resultados. Ok, vamos a ver ahora sí los resultados del estudio. Lo primero es que lo que podemos ver es que estas 7 enfermedades le cuestan a cada país en promedio 3.9% del GDP. Estos son datos del 2022. Ahora, veámoslo un poco por país. Cuando vemos esto en términos de GDP, podemos observar el rojo aquí, es cuando asumimos que existe sustitución. O sea que cuando muere alguien, en el año siguiente ese puesto ha sido reemplazado. Pueden ver aquí que en Argentina el costo de estas 7 enfermedades sería un 6.4% del GDP solamente en el 2022. Y en Perú, que está al otro lado, 2.5%. Y pueden ver la diferencia grande entre el rojo y el azul. El azul es cuando asumimos todos esos años de vida que esa persona no pudo producir porque falleció muy temprano. Aquí la diferencia en Argentina es lo más alto. Y esto refleja el hecho
que vamos a ver en un momento también que en Argentina las enfermedades cardiovasculares y las enfermedades y los cánceres están afectando a personas más jóvenes que en otros países. Entonces mueren más jóvenes, así que si asumimos que no existe sustitución, vamos a tener muchos más años perdidos en, en Argentina que lo que tenemos en diferencia en los otros países. Aquí vemos los mismos resultados, pero en millones de dólares. Podemos ver que para Brasil, cuando asumimos cuando tenemos el supuesto más conservador, que es el rojo, el país pierde 77 billones de dólares solamente en el 2022. Ok, esta otra filmina que les trajo aquí, el slide que les trajo aquí, es para mostrarles también lo importante del concepto este que hablábamos de los spillovers effects. Pueden ver aquí dos de las enfermedades más importantes que hemos visto, ya les mostraré los gráficos en un momento, que son diabetes y migraña. El negro representa los efectos directos, el rojo representa los efectos indirectos y el azul representa los efectos inducidos. Como pueden ver, estos spillover effect van desde un 0.7 hasta 1.23% de los efectos directos. Así que si ignoramos los efectos spillover que tienen estas enfermedades en la economía, estamos ignorando una parte muy importante de lo que significa mejorar la salud de estos pacientes para el crecimiento económico en general, ¿no? Y aquí algo que vale la pena señalar es que a pesar de que existe esta conectividad, este valor, esta cadena de valor entre los diferentes sectores económicos, normalmente lo que pasa es que las industrias, las políticas se generan para el sector, dentro del sector, buscando que los empleados dentro del sector sean más saludables. Pero si solamente los empleados dentro del sector económico que estamos viendo son más saludables, la industria en general no va a poder crecer si no crece junto con el resto de los sectores económicos. Ok, ahora un poco más en específico los resultados por país. Aquí lo que tienen es desde el 2011 hasta el 2022, la carga socioeconómica por los países más pequeños de la muestra, y cada una de estas líneas representa una enfermedad. La gris representa migrañas, que es lo que tiene aquí. Esta otra gris punteada representa diabetes. Estas dos son del nivel 4, pero aún así, cuando asumimos que hay sustitución el año siguiente, o sea que solo perdemos un año cuando un paciente fallece, estas son las dos enfermedades más importantes en términos de carga socioeconómica para estos países de Latinoamérica. Solamente en Perú vemos que diabetes está por debajo de las enfermedades cardiovasculares, que son esta línea azul que ven ustedes aquí. Ahora, una cosa importante que pueden ver es que diabetes, la carga socioeconómica que representa, aumenta en todos los países de Latinoamérica. En todo el periodo de estudio que observamos, cada año el nivel de la carga socioeconómica para diabetes es más alta. Otra cosa es una pequeña reducción en la carga socioeconómica para migraña, pero aquí tenemos que tener en cuenta que la definición o el diagnóstico de migraña ha venido cambiando en los últimos años y está separando un poco o hay definiciones más claras en la diferencia entre lo que es migraña y dolores de cabeza agudos. Si vemos los tres países más grandes en términos del GDP, es la misma historia cuando asumimos sustitución. Migraña y diabetes, los más importantes, con diabetes creciendo considerablemente a través del tiempo. Interesante es observar que los valores de Argentina son mucho más altos que los valores para el resto de Latinoamérica. Y además que tenemos enfermedades cardiovasculares también muy alto entre las enfermedades más importantes en términos de carga socioeconómica. Además, para Argentina también tenemos que el aumento en diabetes en los últimos 10 años tiene un
ha sido más grande que para otros países de Latinoamérica. En México es uno de los pocos países donde durante todo el periodo de estudio diabetes representó la carga socioeconómica más alta. Si vemos muy rápidamente esto en comparación a cuando asumimos sustitución, lo que podemos ver es que hay un aumento sustancial de la importancia de las enfermedades cardiovasculares y neoplasmas cuando asumimos que no hay sustitución. Aquí podemos ver que en Argentina es aún mayor la diferencia entre la carga socioeconómica de los cánceres y las enfermedades cardiovasculares. Para Chile y para Perú también podemos ver que las cánceres se vuelven o se ponen en el primer lugar, en la primera categoría de valor. Ok, ya para terminar con los resultados, también quería mostrarles qué pasa si comparamos el periodo antes de la pandemia del COVID con el periodo más reciente de datos que tenemos. El periodo de la pandemia es este que tienen en rojo aquí y el periodo de datos más actual es el azul. Como pueden ver, en realidad la carga socioeconómica no varía mucho. Se mantiene más o menos constantes, es irrelevante si medimos antes o después del COVID. Entonces, no es un efecto COVID, esta carga socioeconómica importante de las que le estamos hablando, sino que en realidad está afectando consistentemente a nuestros países a través del tiempo. Interesante es también observar estos más claros representan trabajo no remunerado y estos más oscuros representan trabajo remunerado. En la mayoría de los países en Latinoamérica tenemos que la carga socioeconómica está más relacionada al trabajo remunerado que al no remunerado, excepto en Argentina. Ujú. Aquí hay un pequeño caveat que hay que ver y es el hecho que para medir trabajo no remunerado nosotros tomamos encuestas de cómo gasta la persona el tiempo. Se le pregunta a la persona cuánto usa en trabajo remunerado, cuánto no. Como ya sabemos que hay un alto nivel de trabajo informal, también hay una tendencia de las personas a no responder de manera transparente a estas encuestas. Entonces, es una limitación que hay que resaltar. Y otro que aquí a la par es para poner que está en millones de dólares, en un poquito más en perspectiva. Aquí lo que tienen es desde el 2000, desde el 2018 al 2022, cuáles fueron las cargas socioeconómicas y cómo esto se refleja en número de días adicionales que tendrían que trabajar todas las personas mayores de 15 años en el país en el 2022 para recuperar esas pérdidas. Entonces, en Argentina, todos los argentinos mayores de 15 años tendrían que trabajar en un año 20 días más, 21 días más para poder recuperar lo que se perdió en los 4 años anteriores, 5 años anteriores. Podemos ver Argentina que está al máximo y podemos ver Colombia que tiene el menor número de días. Pero aún así, cuando lo vemos en términos poblacionales, tenemos que es claramente imposible que podamos poner a trabajar a todas esas personas solamente para recuperar lo que se pierde. Ok, ya para terminar, un resumen de los resultados que tenemos aquí. En primero, la carga socioeconómica tiene un profundo significado para América Latina. En el periodo que va del 2018 al 2022, los países perdieron entre 12.5 billones de dólares, Costa Rica, hasta 367 billones de dólares en Brasil. Esto bajo el supuesto más conservador. Si vemos el supuesto no conservador, tenemos que se perdieron entre 18.8 billones hasta 648 billones en Brasil. Ujú. Entre los países de la muestra, los que parecen tener una mayor carga socioeconómica son Argentina, Brasil y México, especialmente cuando lo vemos en términos monetarios. Y, por ejemplo, Argentina en el 2022 perdió 6.4%, perdón, eh, puso 6.4% del país en gastos en salud.
En Argentina, en el 22, se gastó 6.4% del GDP en salud. Y si lo comparamos con lo que cuesta, o lo que costó, lo que perdió en términos de carga socioeconómica, es casi lo mismo. El país perdió 6.2% de su GDP en estas 7 enfermedades y gastó 6.4% de su GDP en salud. Los resultados más importantes, como ya les dije, tenemos un incremento en diabetes, en el impacto en diabetes, en la carga socioeconómica, en todos los países que hemos analizado. Migraña surge como una de las enfermedades más importantes, tanto cuando asumimos que hay sustitución como cuando no hay sustitución. Ujú. Incluso cuando no hay sustitución, está muy cerca de los niveles de las enfermedades cardiovasculares y neoplasmas. Las enfermedades cardiovasculares y neoplasmas también tienen una importante carga socioeconómica, y esta carga es especialmente importante cuando consideramos que no existe sustitución. O sea, cuando tomamos todos esos años después de que una persona fallece como pérdidas. Y eso lo que indica es que hoy los efectos de la carga socioeconómica de hoy no solo nos afectan a nosotros, sino que también van a afectar a las futuras generaciones. Ujú. Finalmente, señalar o marcar otra vez que estos efectos spillovers son muy importantes, ujú, que este valor, esta cadena de valor produce o tiene un impacto muy relevante cuando hablamos del efecto de disminuir la oferta laboral en el país sobre la salud económica. Así que tenemos que abrir un poquito la idea y entender que si solamente mejoramos un sector, no vamos a tener todos los efectos que podríamos tener si mejoramos la salud de los pacientes en diferentes sectores económicos. Bueno, y ya para terminar, ¿verdad? Solo para decirles que aquí lo importante es que estos efectos no se tienen que solo ver como un gasto hoy, sino como una inversión para el futuro. Ujú. Cuando tenemos una población que está enferma, también tenemos una economía que está enferma, y si podemos mejorar la salud de la población, eso se va a ver hoy y también vamos a verlo para futuras generaciones, con una economía y con un bienestar que se va a repartir entre entre la población. Sí, pues creo que ese es mi resumen. Muchas gracias por la Thank you. atención. Creo que me extendí un poquito más de la cuenta. We are still on time. We're still perfect on time. Just 2 minutes. Thank you, Carla, very much for your presentation. It was extreme. Seguimos estando a tiempo. Muchas gracias, Carla, por tu presentación. Muy reveladora. Vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Eh, tenemos algunas preguntas y quiero comenzar con algunas cuestiones técnicas para que pasemos a cuestiones de políticas. Una pregunta es si ustedes midieron el impacto para las personas cuidadoras. No, the caregivers, bueno, en español, ¿no? Sí. Por el momento no hemos medido, en este estudio no está incluido los efectos del caregiver. Entonces, igual lo que podemos ver es que los resultados que tenemos no reflejan el 100% de la carga socioeconómica que estamos perdiendo por estas enfermedades, sobre todo cuando pensamos en algunos cánceres, ¿verdad? Que tienen un alto nivel de cuidadores informales, ¿verdad? Que también son Mhm. importantes en Latinoamérica. Perfect. Ujú. Maybe connected to this one, Carla, is it possible from the Pronto study conectando con esto, Carla, ¿es posible, con base en el estudio, también entender la carga socioeconómica por Sí, per lo hemos cápita? calculado, el per cápita socioeconomic burden no está en estas filminas porque, bueno, el tiempo es limitado, pero también lo hemos calculado. Y parte de eso lo pueden ver en este número de días que mencioné anteriormente. Ese número de días está estimado mirando el nivel per cápita de cada país. Very good. Thank you. Thank you very much, Carla. So maybe I can take another Podemos one. tomar otra pregunta sobre los criterios y si estamos dispuestos a bajar estos. Alejandro
Penagos, presidente de la Mesa de Acceso y Evaluación de Fifarma. Bueno, habían algunos enfoques multicriterios para ver las enfermedades que íbamos a incluir en los estudios, no solamente en términos de mortalidad y morbilidad, sino que también había otros. Ya verán esto en el informe completo que está siendo publicado en este momento. De hecho, creo que ya la rueda de prensa estaba lista en el sitio web de FIFARMA y necesitamos estudiar un poco más para ver cómo podemos avanzar con el análisis o subanálisis de este estudio. Una excepción que toca mencionar es que esto no busca hacer un estudio integral de todas las enfermedades, sino más bien busca dar inicio a una conversación alrededor del tema, pero ya tenemos interés de organizaciones privadas y públicas para continuar con la desagregación y el análisis. Ahora quisiera pasar a Denis. Denis, hay una pregunta aquí que es muy interesante. ¿Cuáles son los ejemplos de políticas públicas que pueden implementar los gobiernos para reducir la carga socioeconómica de la enfermedad y el bienestar general de la población? De parte de Nicolás. Bueno, para mí es importante que no es solo eh, para nosotros y en colaboración con todos los miembros de FIFARMA, no es solo un ejercicio de modelado. Creo que es mucho más que esto y puede generar evidencia para apoyar a los tomadores de decisiones políticas para que hagan lo correcto. Si uno le pregunta a cualquier ministro de salud alrededor del mundo, en términos del PIB, del Producto Interno Bruto, ¿cuáles son las más importantes áreas de enfermedad en su país? Creo que muchos no podrían responder la pregunta. Así que no debería ser solo un estudio, debería ser como un cambio en el juego, de forma que todos en conjunto apoyemos a los gobiernos para que hagan lo correcto y generen valor para la sociedad, inviertan en la sociedad. No importa de qué área de enfermedades estemos hablando. Y hay éxitos, por ejemplo, yo soy alemán, yo estoy ubicado en Alemania y hablé con el ministro de Salud un par de años. Las enfermedades cardiovasculares en Europa eran un 4 a 5% de daño cuando se miraban frente al PIB, solo las enfermedades cardiovasculares. Y no sé qué pasó, si este número alarmó a la gente, pero hace 2 meses empezamos con unas revisiones tempranas de enfermedades cardiovasculares. Durante 35 años, desde los 35, 45, 55 años. Y esta es una manera en la que empezamos a brindar no solo datos, sino que también tratamos de entender cómo encontramos soluciones a lo largo del viaje del paciente. Tenemos que trabajar juntos para tener sistemas más eficientes y, en últimas, reducir la carga socioeconómica. Si pensamos sobre los efectos directos, 9.6, y sobre el efecto en el PIB, 9.7. Es muy parecido en esta enfermedad. Y se puede reducir, si se hace una inversión de un 1% del PIB, se puede reducir la carga socioeconómica en un 1%. Es muy bueno. Y, y a veces vemos que un país le está yendo bien y, y bueno, hay que aprender de las mejores prácticas en cada país. Espero que esto haya respondido a tu pregunta. Tengo aquí un gran flujo de preguntas. Quisiera mencionarle primero a la audiencia que los resultados de este estudio ya están publicados en el sitio web de Free Pharma en inglés y en los próximos días van a ser publicados en inglés, español y portugués. Algunas de las cuestiones técnicas ya están incluidas en el reporte.
lo cual es importante. El segundo tema para el equipo de logística es si por favor pueden copiar todas las preguntas que tenemos porque en este momento no vamos a poder responderlas todas, pero trataremos de encontrar una forma de incluir todo esto en el informe final. Y hay una pregunta de María. Muchas gracias por tu pregunta. Y la pregunta es si esto va a estar presente en todas las autoridades de Latinoamérica. La respuesta es que sí. De hecho, hoy en esta reunión veo algunos nombres familiares, algunas caras conocidas de personas que ya están en diferentes posiciones con diferentes gobiernos en Latinoamérica. Así que muchas gracias por su interés de acompañarnos hoy. Y vamos a seguir mostrando los resultados de este estudio en diferentes lugares y escenarios en Latinoamérica y por fuera de ella también. Hay una pregunta acá interesante para Carla de parte de David Palacios. ¿Cómo ves la relevancia del involucramiento de los pacientes, particularmente la incidencia con los pacientes? ¿Cómo puede contribuir esto a una mejor discusión para apoyar el impacto de la innovación? Bueno, yo puedo responder, Carla, si te parece bien. El paciente es el centro, es realmente importante. Y a veces yo me pregunto, ¿por qué no se hacen mayores inversiones en salud? Y el 80% de las personas se siente saludable, de pronto es por eso. Y no les importa la situación. Cuando ya no tienen su salud, hay una sugerencia también de que tenemos que involucrar a las organizaciones de pacientes y a los pacientes mismos para ver que estén también invirtiendo en mejor salud. Si pensamos en las enfermedades cardiovasculares, si las queremos prevenir, todo el mundo sabe lo que hay que hacer. Entonces, si estamos realmente centrados en los pacientes, tenemos que realmente convocarlos a que apoyen y a que no sean parte del problema, sino que sean parte de la solución. Y para agregar a lo que decía Dennis, creo que también es importante que no solo sean pacientes, son una parte productiva de la sociedad. No queremos partir de esta noción de que el, el, el paciente es dependiente del cuidado, pero sino también que ellos son importantes para el crecimiento de la economía. Y solo darse cuenta de eso es una herramienta muy importante para las organizaciones de pacientes. Muchas gracias, Carla. Ahora que hablas de esto, hay un comentario que de pronto generará reacciones. Hay un asistente anónimo que nos menciona lo importante que sería mencionar la pérdida de productividad en los cuidadores en el caso de enfermedades raras que puede afectar a la población global en unos porcentajes considerables. ¿Y alguna comentario respecto a esta área? Creo que para Latinoamérica, ¿en inglés o en español? Sí, para Latinoamérica es una cosa muy importante, empezando porque en Latinoamérica tenemos más lo que es cuidadores informales que lo que son cuidadores formales, ¿no? O sea que el cuidado de los pacientes está recargado en las familias, sobre todo en las mujeres, ¿no? Y creamos más inequidades, etcétera. Entonces, todo lo que yo hablé al principio aplica también y aplica en una manera importante en Latinoamérica para los cuidadores, los caregivers, ¿no? Y si hablamos de enfermedades eh, raras, ¿no? Sabemos que las enfermedades raras, la mayoría son genéticas, muchas están afectando niños, ¿no? Y ahí hay una pérdida importante de la productividad de los padres, que son no solo los que se dedican a cuidar a esos niños, sino que tienen una reducción en su productividad a lo largo de toda la vida. ¿No? No solo cuando el paciente está enfermo, cuando está niño, cuando tiene que invertir en esas horas, sino que en toda la vida. No, eso
también afecta a la productividad a nivel nacional. Y aunque cuando hablamos de enfermedades raras pensamos en pocos pacientes, cuando usted suma todas las enfermedades raras, ya dejan de ser tan raras, ¿no? Entonces, significan un porcentaje importante para la economía, para la población, ¿no? Y hay muy poca información con respecto a los trabajadores informales. Entonces, ahí es una barrera que tenemos ahora para incorporarlo, digamos, de una manera, eh, de una manera formal dentro de la metodología, al menos esta parte de la metodología, porque es muy poco lo que conocemos de cuánto pierden estos trabajadores informales, de su productividad presente y futura. Ujú. Thank you. Let's go maybe for the last comment and question. Maybe this is for Dennis. Let's first Bueno, let muchas gracias. Esto es para Denis y vamos a mirar un comentario de Daniel López que dice, este estudio definitivamente cambia las cosas en el sector para empezar a ver el gasto más bien como una inversión en la salud. Muchas gracias. Y hay otra cuestión interesante que quiero, Daniela, muchas gracias por tu comentario. Dice que hay un sesgo de la comunidad académica alrededor de la evidencia debido a la participación, de pronto no de la industria, pero sí del sector privado. La pregunta es cómo podemos transmitir eh, mensajes objetivos alrededor de la salud pública. ¿Cómo está su experiencia y qué hace de este estudio algo diferente y relevante para los diseñadores de políticas? Bueno, ustedes pueden ver que yo soy muy entusiasta frente a este tema porque creo que cambia las cosas y estamos cambiando todo, estamos creando evidencias que todo el mundo va a entender. Y presentamos algunas de estas ideas en Eastbourne, en Atlanta, y allá también se está hablando también del valor para la sociedad de la inversión. Pero si uno realmente quiere un cambio, se tiene que convencer a los presidentes alrededor del mundo y darles evidencia de que nos tomamos esto en serio. Y, y nosotros hemos hablado con gente en Brasil, en Colombia, y estos datos abren los ojos. Lo siguiente que tenemos que hacer ahora es, sí, esto abre los ojos, pero la pregunta entonces es, ¿y qué? Ahora, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuáles son los pasos concretos para reducir la carga socioeconómica en diabetes, en migraña, en neoplasias, de forma que realmente generemos un impulso y que generemos éxitos tempranos? Y luego tenemos que medir lo que ha ocurrido en el pasado para ver si estamos haciendo un buen trabajo. Y solamente se necesitan 3 oraciones para explicar este tema a los tomadores de decisiones en materia de salud. Muchas gracias, Denis. Denis trabaja en el WIFOR, un instituto muy reconocido, no solo en Alemania, sino alrededor del mundo. Siguen una metodología muy estricta y es una de las metodologías académicas y criterios más rigurosos. Así que quisiéramos agradecerte, Denis, y a tu equipo por contarnos sobre estas investigaciones y este estudio que es tan importante no solo para Latinoamérica, sino para el resto del mundo también. Muchas gracias a todos y a todas por sus preguntas. Déjenme transmitirles unos últimos mensajes de cierre. Primero, es crítico, en palabras de Denis, que avancemos en un giro en el cuidado en salud, de un factor de costo a una inversión. Esto es una oración muy importante de lo que dijiste. El cuidado en salud debe ser considerado un impulsor del crecimiento, la riqueza y la innovación. El segundo mensaje que quisiera transmitir con base en este estudio, y Carla, muchas gracias, que Latinoamérica enfrenta una carga socioeconómica significativa en relación con las 7 enfermedades investigadas, que va de 2.3
al 6.4% del PIB. Y esto es solo bajo supuestos conservadores. Y lo tercero es que definitivamente debemos trabajar juntos, todas las partes, sector privado, público, academia, todas las partes para buscar formas innovadoras de mejorar la salud. Primero porque es importante para la sociedad, para los pacientes, para los cuidadores, para los sistemas de salud, pero también nos muestra este estudio que es crítico para nuestros países desde un punto de vista económico y de desarrollo. Así que muchas gracias, Denis, muchas gracias, Carla, FIFARMA, por apoyar esta iniciativa y trabajar tan fuerte en los últimos 6 meses para producir estas investigaciones tan importantes. Como les decía, estos estudios están disponibles en inglés y estarán disponibles en portugués y español en en los próximos días en el sitio web. Lo más importante es agradecer a todos los asistentes el día de hoy. Esta no será nuestra única reunión sobre el tema, ya tendremos otras más. Que tengan un excelente resto del día para todos y todas, donde quiera que estén. Muchas gracias.